Vamos a empezar. Damos la bienvenida a la psicóloga Samantha Ramos. Agradecemos tu presencia en el siguiente video de fin educativo. Vamos a presentar una entrevista a la psicóloga que ya mencioné con anterioridad. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Brian Aldaz, estudiante de la Universidad Católica, y como ya dijo mi compañera, este trabajo es con un fin académico y le vamos a realizar unas preguntas. A continuación, la primera pregunta. Perfecto. Ya, en el ámbito profesional, la depresión en adolescentes puede ser tratada de diferentes maneras, ya sea por medio de fármacos o por terapia psicológica. ¿Cuál de los diferentes tratamientos considera usted que impactaría de manera eficiente en una persona que padezca de este tipo de trastorno? Bueno, en general cuando se trabaja en un trastorno mental es importante siempre tener un ámbito interdisciplinario, ¿no? No solo a nivel psicológico, sino también a nivel psiquiátrico, en este caso médico, neurológico. Pero también es importante antes de proceder a dar como que una terapia o una forma de tratamiento, es importante desarrollar con la persona, él entendiendo cuál es la patología que ésta tiene, para poder comprender qué tipo, en este caso, si tiene depresión crónica, recurrente, depresión mayor, depresión endógena. Entonces es importante en ese caso tener, en primer lugar, conocer la patología que tiene esta persona, ¿no? Entonces, para mí es importante sobre todo la psicoterapia, ¿sí? La psicoterapia va a ayudar a que la persona trabaje de cierta forma más sus ámbitos internos psicológicos, porque lo que hace más el fármaco es trabajar en lo que es la química cerebral, ¿no? Que para esto, especialmente si la persona tiene depresión endógena, los fármacos serán la solución para esto, porque en realidad tiene problemas más en la química mental, en la química cerebral, perdón, que algo psicológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de que no sea depresión endógena, es importante yo recomendaría dos como que terapias importantes, ¿no? Dentro de la cognitivo-conductual, la terapia de activación conductual, ¿sí? Que esta se enfoca más en lo que es lo conductual, la activación de conductas. El objetivo general es generar cambios en las conductas para generar bienestar en la persona. O sea, no se centra en sus estados emocionales, sino en cambios en sus conductas, ¿no? Otra psicoterapia también que se puede trabajar es la interpersonal, que esta va a trabajar en los desajustes de las relaciones interpersonales que tiene la persona, ¿no? Entonces, esta terapia de interpersonal va a reducir los síntomas de la depresión y va a enseñar a la persona a relacionarse de mejor manera con su entorno y a comunicarse mejor. Ahora, al hablar de adolescentes y de niños, es muy importante que dentro de las intervenciones entre la familia, la escuela y también es importante la psicoeducación, porque en muchos casos los adolescentes y niños no entienden qué les pasa. Y los padres también al verse involucrados en este tipo de terapias no saben realmente qué es lo que les sucede con los hijos. Entonces la psicoeducación también les permitirá conocer qué es lo que sucede con ellos para poder ayudarles en este proceso de tratamiento. Muchas gracias por tu respuesta. Nuestra pregunta número 2 es, en el caso de pacientes diagnosticados con un trastorno depresivo, quienes ya han sido medicados, ¿cuáles serían los efectos negativos que los fármacos podrían tener en ellos? Ya, dentro de bueno, hay una amplia gama de fármacos, ¿no? En general, casi los fármacos, efectos secundarios se dan muy poco, pero sí los hay que tenerlos muy en cuenta. Entre ellos pueden haber mareos, fatigas, visión borrosa, boca seca, aumento de peso, alteraciones en el sueño, que esas serían las leves, digamos así. ¿Ya? Si hablamos un poco de las graves, podríamos tener lo que se llama el síndrome serotoninérgico, que estos se dan especialmente en fármacos que están dirigidos a los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como por ejemplo la venlafaxina, la paroxetina, entre otros, ¿no? Este se da cuando se dan niveles muy altos de serotonina en el cuerpo.
Entonces puede haber aquí sudoración, escalofríos, puede haber fiebre, convulsiones, y esto sí hay que tener mucho cuidado. Y cuando si se aparecen estos síntomas, se debe consultar al médico para hacer un cambio de dosis o mejorar el tratamiento, ¿no? Puede haber también niveles bajos de sodio en la sangre, que puede alterar lo que es la confusión, pérdida de apetito, dolores de cabeza. Pueden haber reacciones alérgicas, pueden haber convulsiones. En caso de trastornos de bipolaridad, ciertos fármacos pueden generar manía, pueden inducir manía, y esto hay que tener mucho cuidado, pero también hay fármacos que pueden generar pensamientos suicidas. No en todos los casos, pero sí puede haber en ciertas partes. Como dije, no en todos habrá síntomas secundarios, pero siempre hay que tener en cuenta que puede haber. Entonces, siempre hay que estar pendiente de lo que pueda suceder con estos fármacos. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Y exactamente la siguiente pregunta tiene que ver con eso de los suicidios. Y es, en el caso de los con depresión que muestran conductas autolíticas, ¿qué se debe tener en cuenta para poder disminuir este tipo de comportamiento en ellos? Bueno, como en general trabajar con pacientes con ideas autolíticas o pensamientos suicidas es un poco complicado por en general lo que es todo esto conlleva, ¿no? Pero es importante, en primer lugar, se debe realizar un análisis funcional de esta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente llega, en primer lugar, hay que ver si requiere o no intervención médica. Es decir, si depende del corte, si ha ingerido algo, se tiene que hacer una evaluación médica y, en primer lugar, ver que él o ella esté como que sano, sin ningún tipo de herida, ¿no? A continuación, se hace una evaluación. Entonces, el estado de ánimo de la persona, cuál fue la intención de ella, cuáles fueron sus razones, de él o ella, perdón, ¿no? Hay que determinar cómo se autolesionan, por ejemplo, si se corta, si se quema, si se toma pastillas, con qué frecuencia hay esta autolesión, cuánto tiempo lleva autolesionándose, el propósito de esta persona al hacer esto. Aquí es importante porque hay que entender que si la intención de la persona fue únicamente autolesionarse o ya lesionarse con intención de matarse, ¿sí? En esto que es muy importante distinguir porque ha habido personas, en caso, yo he visto una paciente que hizo un intento de suicidio una sola vez, vino a consulta, se conversó con ella y simplemente ella, a partir de ahí, se le vio más seguido, pero no hubo necesidad de integrarse algo más porque fue de una sola ocasión y con ayuda de los padres se pudo trabajar de esa forma. Para poder como que reducir estos síntomas es importante evaluar en general si la persona necesita o no ingresarse. Si la persona realmente ya tiene varios intentos, que realmente tiene que, su intención fue quitarse la vida, se recomienda un ingreso para poder controlarle y tenerle ahí. Hay en muchos de los casos de suicidio que yo he visto cuando he trabajado en un psiquiátrico, ahí se les pone medicación para poder regular todo esto de los estados de ánimo y poder trabajar con la persona, ¿no? Terapias como por ejemplo la dialéctica conductual, que puede, en donde el terapeuta es un entrenador de comportamiento, el terapeuta está siempre presente las 24 horas del día para la persona, porque hay muchos casos de gente que tiene la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces el terapeuta al estar siempre 24 horas puede ayudarle y por eso hay en la actualidad muchas líneas telefónicas que tú llamas y ahí la gente hace la contención, trata de conversar con la persona y evitar que ocurra, que cometa el acto de autolesionarse, ¿no? Otra también que se puede trabajar es la terapia en grupo, en donde con personas que estén pasando por las mismas situaciones, digamos así, puedan trabajar sus emociones, la regulación emocional, puedan compartir lo que sienten, lo que piensan, y sobre todo lo importante de las terapias de grupo es que las personas no se sienten solas. Entonces, al sentirse como que, yo no soy la única o el único que pasa por esto, entonces hay más personas que me pueden ayudar, que me pueden comprender, y esto puede ayudar como que a reducir un poco la sintomatología. Ahora, el objetivo principal de evitar o de trabajar las autolesiones es que la persona busque otras herramientas o otros métodos para como que trabajar el estrés, como para responder al estrés o todo esto que le genera
querer autolesionarse, ¿no? Entonces, lo importante es buscar maneras apropiadas para que la persona pueda como que trabajar eso que siente de otra forma y no autolesionarse, sino hacer un poco algo más constructivo, algo que le ayude a la persona a seguir adelante. Muy bien, continuamos con nuestra cuarta pregunta y con respecto a los trastornos depresivos, ¿qué factores considera usted que inciden con mayor magnitud en los adolescentes? A ver, existen muchos factores de riesgo, ¿no? Para desarrollar o desencadenar alguna depresión. Por ejemplo, los generales, como hay en todos los trastornos, la herencia genética, el contexto social o cultural, la personalidad también puede influir, pero por ejemplo, en adolescentes especialmente hay problemas que pueden impactar forma negativa su autoestima, ¿no? Como por ejemplo conflictos en la escuela, que le hacen bullying, le acosan, tiene problemas académicos, que se siente inútil. Otro factor puede ser haber sido víctima o testigo de ver violencia en su familia o tener otros trastornos mentales, tener, por ejemplo, el TDAH, tener, como por ejemplo, trastorno de ansiedad, que también puede haber comorbilidad con eso, enfermedades crónicas, como dije, rasgos de personalidad, como la baja autoestima, que es muy pesimista, que es demasiado autocrítico, el abuso de alcohol, otras drogas, medicamentos también pueden generar esto, eh, antecedentes familiares, problemas en la familia, hay un sinnúmero de riesgos, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos ahora en la actualidad, uno de los factores que creo yo que influye mucho son las redes sociales, sobre todo en mujeres, en las adolescentes, porque uno tiene, si ustedes van a sus redes sociales, ustedes ven la vida perfecta de la otra persona. Incluso ven las fotos, que mira que se ha ido a no sé dónde, que mira que se ha ido a no sé qué, que está comiendo no sé qué. Entonces, quienes tengan, por ejemplo, como les mencioné, tendencia a una autoestima baja, un autoconcepto bajo, tienden a encerrarse en sí mismos y decir, mira, yo no puedo tener lo que tiene esa persona. Entonces, eso genera que ataca a las emociones y a la psicología de la persona y eso tiende a que genere una depresión, quizás también otros trastornos. Entonces, lamentablemente en la actualidad, sobre todo en los adolescentes, que son en esa edad donde se están descubriendo a sí mismos, están pasando por un desarrollo de pasar de ser niños, adolescentes y luego, ¿qué va a pasar conmigo después? Creo que un factor de riesgo importante, como digo, son las redes sociales. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, tenemos la última pregunta y es, como ya sabemos, en los infantes el vínculo de apego es importante para su desarrollo, pero si este no es establecido de manera correcta, el infante podría estar presentando algún trastorno del humor. Y la pregunta sería, ¿cómo considera usted que el padre o la madre puede establecer un vínculo seguro para que el desarrollo de este infante sea óptimo? Bueno, como tú ya mencionaste, el apego es uno de los vínculos más importantes en el desarrollo del infante, ¿no? Este vínculo emocional se debe desarrollar entre el infante y su cuidador, sea el padre o la madre, ¿no? Y si este no se desarrolla de manera adecuada, más allá de un trastorno del humor, trastorno del estado del ánimo, puede desarrollar un sinnúmero de dificultades emocionales, psicológicas, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, hay muchas cosas que los padres y madres de familia podrían hacer, ¿no? Como por ejemplo, brindarles la seguridad y protección, que se sientan protegidos, que se sientan seguros, además de las necesidades básicas, ¿no? Que son darles de comer, darles de vestir. Los padres deben mostrarse disponibles con sus hijos, como por ejemplo cuando el niño es pequeño y está llorando, el hecho de que el niño llore está buscando atención de su padre. Entonces, el hecho de que el padre no responda adecuadamente a ese llanto puede generar una alteración en su desarrollo. Puede haber un desapego inseguro, pues un apego inseguro. Entonces, es importante cubrir necesidades físicas, emocionales, que haya una buena comunicación verbal y no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que sea un niño chiquito, un niño pequeño, hay que mostrarse abiertos a la comunicación, tratar de entenderles, buscarles qué es lo que sucede. El tacto, un abrazo, como que estoy aquí, les puede ayudar mucho a desarrollar un buen vínculo.
fomentar su autonomía. Decirle como que tú puedes, fomentar la autoestima, como que puede ser difícil, pero si lo sigues intentando lo vas a lograr. Jugar con ellos en el juego, especialmente en los niños pequeños, es una herramienta fundamental. En el juego los niños aprenden un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, si tu niño es pequeño, juega con ellos, ve qué les gusta hacer, así también fomentas, como dije, su autonomía, mejora su autoconcepto, trabaja su autoestima. Otra cosa también hay que ser coherentes, ¿no? Porque una cosa es decirle a ella sí te quiero, pero no demostrarlo. Entonces es importante que sean coherentes y, como digo, centrarse en el bienestar del niño o de la niña. Porque también es importante la salud mental del padre, porque si los padres también están, pongan un ejemplo ahora en la pandemia, supongo que muchos padres están ahorita pensando en, y ahora que no tengo trabajo, que mi hijo está en la casa, y Dios mío, ya no le aguanto a mi hijo, o y ahora qué hago, cómo le enseño. Es importante también que la salud mental del padre esté, o de los padres, padre y madre, ¿no? Esté como que bien desarrollada, bien cuidada, para que poder así también formar un buen apego con el hijo, especialmente ahora en época de esta pandemia, ¿no? Bueno, Samantha, hemos culminado nuestras preguntas. Te agradecemos, Brian y mi persona, por ayudarnos en este trabajo. La información que nos has otorgado ha sido de bastante ayuda. Solo nos queda agradecerte por tu participación y muchas gracias. Gracias a ustedes.